Hola a todos, bienvenidos a esta explicación visual donde vamos a dar un salto conceptual verdaderamente fascinante. Hoy vamos a dejar atrás esa geometría plana, la de las hojas de papel o las pantallas a la que estamos tan acostumbrados, y nos vamos a zambullir de lleno en el vasto espacio tridimensional. Este salto es súper importante, de verdad, porque nos va a permitir entender las rayas ocultas que definen la mismísima arquitectura física del mundo que nos rodea. Así que preparaos, porque pasaremos de los trazos abstractos a dominar el volumen puro y duro. Nuestra ruta de hoy es muy clara. 1. Introducción a las tres dimensiones. 2. Determinación de planos y rectas. 3. Posiciones relativas en el espacio. 4. El teorema de las tres perpendiculares. Y para rematar, 5. Las ecuaciones de la recta en 3D. Arrancamos con el punto número 1. Introducción a las tres dimensiones, definiendo el entorno. Vamos allá. Pensadlo un momento. El espacio es literalmente el contenedor absoluto de nuestra realidad. Es un entorno continuo, sin interrupciones y completamente ilimitado. Ahora bien, analizar este inmenso vacío requiere muchísima imaginación, porque, seamos sinceros, es todo un reto para nuestro cerebro. Estamos intentando procesar un entorno que no tiene fin, usando como apoyo superficies planas que solo tienen dos dimensiones. Es como intentar imaginar la profundidad real de una piscina mirando solo una foto plana. Ese es nuestro primer gran desafío hoy. Y claro, dentro de este espacio infinito es donde habitan los objetos físicos, los sólidos, como por ejemplo los poliedros. Aquí es justo donde dibujar en un papel se nos queda muy corto. Si dibujamos un círculo en un folio, bueno, es solo eso, un círculo. Pero si le añadimos la dimensión de la profundidad, la cosa cambia por completo. Ese mismo círculo ahora puede ser la base de un cilindro gigante, como una lata de leche que ocupa un espacio real con caras, aristas y vértices. Tenemos que reimaginar por completo cómo estos objetos llenan el vacío. Pasamos al punto 2. Determinación de planos y rectas. O lo que es lo mismo, construyendo el andamiaje invisible. Si quitamos de en medio los objetos físicos, ¿qué nos queda? Pues nos queda el andamiaje puro de la realidad, los planos. Hay exactamente 4 formas de fijar un plano de manera única. Podemos usar una recta y un punto exterior, 2 rectas que se cortan, 2 rectas paralelas o la más famosa, 3 puntos que no están en línea recta. Fijaos en esto porque es súper curioso y seguro que os ha pasado. ¿Por qué una mesa de 4 patas casi siempre cojea en una terraza? Porque alinear 4 puntos en un suelo irregular es dificilísimo. Sin embargo, si le quitáis una pata y dejáis solo 3, como un trípode, ¡pum! Estabilidad absoluta al instante. 3 puntos en el espacio siempre crean un plano perfecto. Y ojo, que esto no es solo teoría de pizarra. Para los que os gusten los números, aquí en pantalla tenéis las fórmulas algebraicas, pura combinatoria, para calcular exactamente cuántos planos podemos crear combinando diferentes puntos y rectas. ¿Que por qué importa esto? Pues porque así es exactamente como los motores de los videojuegos o los programas de diseño arquitectónico calculan las mallas en 3D. Es la matemática más pura dictando cómo se construyen los mundos virtuales que vemos en las pantallas. Sección 3. Posiciones relativas en el espacio. Veamos cómo interactúan realmente estas estructuras. Vale, ya tenemos el andamiaje montado, pero ¿cómo se relacionan estos planos gigantescos entre sí en un entorno 3D? Pues las opciones son súper concretas. O bien son completamente paralelos, manteniéndose a la misma distancia para siempre sin llegar a tocarse, exactamente igual que el suelo y el techo de una habitación, o bien son secantes. Y cuando 2 de estos planos infinitos chocan y se atraviesan, no lo hacen en un solo punto, ¿no? Se cortan formando una línea recta continua a la que llamamos arista. Pero si lo de los planos es interesante, el comportamiento de las rectas en 3D os va a volar la cabeza, porque rompe toda la intuición que tenemos del papel. Introducimos a las famosas rectas alabeadas. En un folio normal, si dibujas 2 líneas que no son perfectamente paralelas, sabes que tarde o temprano se van a cruzar. Es inevitable, pero en 3D, no. En el espacio puedes tener 2 líneas flotando a diferentes profundidades, viajando hacia el infinito, que no son paralelas y que aún así jamás llegarán a tocarse. Entender esto es dominar el volumen de verdad. Llegamos al punto 4. El teorema de las tres perpendiculares. Nuestro teorema maestro. En el espacio, las proyecciones son básicamente como las sombras que caen a plomo desde los objetos. Y esto nos lleva a un atajo brutal que se usa muchísimo en arquitectura, el teorema de las tres perpendiculares. Funciona así, es muy elegante. Primero, dejas caer una línea vertical en ángulo recto hacia un plano, como el suelo. Desde donde toca el suelo, trazas una segunda línea, también perpendicular, hacia otra recta que ya estuviera ahí dibujada. Pues bien, si ahora conectas esa nueva intersección de vuelta con tu punto de origen en lo alto, magia, se forma una tercera perpendicular automáticamente. Es una secuencia infalible para calcular distancias y asegurar ángulos de 90 grados perfectos.
Visualizar todo esto en nuestra cabeza está genial. Nos ayuda muchísimo a entender cómo funcionan las estructuras. Pero claro, si queremos que un ordenador simule la gravedad, o si un ingeniero civil necesita levantar un rascacielos sin que se caiga, las imágenes mentales no bastan. Tenemos que dar el paso definitivo. ¿Cómo definimos estas líneas infinitas usando exclusivamente matemáticas y álgebra pura? Y así entramos en el quinto y último punto: las ecuaciones de la recta en 3D, el código algebraico. Para codificar una recta en 3 dimensiones, lo que hacemos es coger una misma línea y ponerle diferentes disfraces matemáticos. La recta física en el espacio es la misma, no se mueve. Lo que va cambiando de forma secuencial es cómo la escribimos. Empezamos con la ecuación vectorial y poco a poco vamos desglosando la información pasando por la paramétrica, luego la continua, hasta llegar a la imponente ecuación general o implícita. Cada ecuación es sencillamente una herramienta distinta para extraer datos concretos de esa línea. Para arrancar, necesitamos dos cosas que funcionan exactamente igual que el GPS de vuestros teléfonos. Un punto de coordenadas conocido, que es donde empieza el viaje, y un vector director, que nos marca el rumbo exacto a seguir. Esto forma la ecuación vectorial. Si a partir de ahí separamos las dimensiones, obtenemos las ecuaciones paramétricas. Es como si aisláramos el movimiento para ver qué está pasando en el eje X, en el Y y en el Z de manera totalmente independiente. Si queremos refinar esto un poco más, lo que hacemos es eliminar a la variable extra, a ese parámetro llamado lambda. Al despejarlo y sacarlo de la ecuación, ocurre algo verdaderamente elegante. El código matemático se purifica. Las coordenadas, que antes estaban separadas, ahora se entrelazan directamente formando la ecuación continua. Nos queda una serie de fracciones proporcionales que mantienen una armonía perfecta en las 3 dimensiones. Y llegamos al final del recorrido algebraico, donde todo encaja. Si cogemos esas fracciones de la ecuación continua y las multiplicamos en cruz, obtenemos la ecuación general. Pero, un momento, ¿qué es exactamente esta ecuación general? Pues, asombrosamente, es la representación matemática de dos planos cruzándose. Es decir, demostramos con números exactamente lo mismo que imaginamos al principio, que cuando dos planos infinitos se cortan, el resultado innegable es una línea recta, geometría visual y álgebra fusionadas en una sola verdad. Increíble. Como bien resume esta cita en pantalla, dominar estas reglas dimensionales transforma un espacio abstracto en un plano calculable. Y es que ese es el objetivo de toda esta explicación. Hemos pasado de imaginar sólidos en un vacío a dominar un código matemático preciso. El espacio ya no es algo incomprensible, es un lienzo superestructurado donde cada esquina, cada recta y cada plano puede diseñarse y calcularse a la perfección. Ahora que este andamiaje invisible del mundo en 3D ha salido a la luz gracias al álgebra, haced una cosa. Echad un vistazo rápido a la habitación en la que estáis ahora mismo. Fijaos en las paredes secantes, las esquinas, los planos paralelos del suelo y el techo. Absolutamente todo a vuestro alrededor obedece a esta misma matriz invisible que acabamos de decodificar. Sabiendo esto, ¿qué otras estructuras fascinantes del universo físico creéis que podríamos llegar a analizar y desentrañar usando este mismo código fuente? Esta es la gran pregunta que dejamos en el aire para nuestro próximo análisis. Hasta la próxima.